Saquen sus Biblias, hermanos. A ver, vamos a buscarnos libro de San Marcos. Ya no San Marcos, no estamos acostumbrados, ¿no? Marcos, ¿no? Libro Marcos. Vamos a buscarnos, hermanos, capítulo 10, ¿no? Capítulo 10. Este es acá, vamos a ver un milagro del Señor. Este también hemos predicado, hemos escuchado. Yo hablé hace años, cuando yo he llegado a esta iglesia, Los Andes B, he predicado de esta, y mira, recién voy a predicar nuevamente. He predicado del ciego Bartimeo, ¿no? Entonces, hermanos, acá también vamos a ser en esta tarde. Grover, que está acá, también hermanas que están en esta tarde en ayuno, esperando esa respuesta del Señor, escuchen atentos. Dice la palabra en el libro Marcos, en capítulo 10, versículo 46, que titula en tu Biblia, también que en mi Biblia dice, el ciego Bartimeo, ¿qué recibe? ¿Qué van a recibir, hermanos? ¿Qué dice en tu Biblia? Recibe la vista. ¿Y Bartimeo qué había sido entonces? Era un ciego. Los dos ojos era ciego. Entonces, hermanos, ¿desde cuándo haya sido así ciego Bartimeo? ¿Alguien puede decir desde cuándo? ¿De cómo se haya vuelto ciego? ¿Cómo haya nacido? Ha nacido desde el nacimiento, dice la palabra. Así ha nacido el Bartimeo ciego, ¿no? 46, versículo 46, ¿no? Su estado natural del Bartimeo era ciego, ¿no? ¿Qué necesita? Era como era ciego, era un hombre necesitado. ¿Un ciego puede trabajar? Ya no puede trabajar, porque con la mano puede, pero el ojo no va a ver, porque es ciego. Y entonces era una persona, un ciego de necesidad, estaba viviendo en una pobreza. Él no tenía trabajo, y para sostener su vida, para que él tenga vida, ¿qué hacía Bartimeo? ¿Qué pedía? Pedía limosna. Estaba mendigando. Nosotros sabemos ver, ¿no? Hay mendigos que hay en la calle, ¿no es cierto? Los ancianitos pide limosna. Así Bartimeo, por su estado natural que era ciego, pedía esta ayuda a la gente. Con ese pedía. ¿Y qué más dice? Bartimeo, hermanos, estoy ilustrando, Bartimeo tenía un capote. Aquí se dice capote. Y esa manera yo se lo ha puesto, ¿no ves el capote negro? Yo se lo he puesto el capote abrigo también, ¿no? Así tenía, dice Bartimeo, con su ropa, con su abrigo. Era muy conocido en ese lugar el Bartimeo. Todos conocían de lejos de su capote, ¿no? Oh, aquel es Bartimeo, ¿no? Entonces, de lo que miraban que era Bartimeo, el ciego Bartimeo. O sea, así caminaba el Bartimeo en ese lugar pidiendo limosna, mendigando, ¿no? Un pobre. Su certeza que era, Jesús puede ayudar. Él tenía una fe. A ver, escuchen, hermanos, en esa cara vamos a dar lectura. Bartimeo sabía, dice que había escuchado con sus oídos que Jesús sana enfermos. Jesús da vista a los ciegos. Sabía, hermanos, esta noticia, que Jesús caminaba por Jericó, por Capernaum, que por ese sector caminaban en su ministerio Jesucristo. Y entonces esa fe, esa certeza tenía Bartimeo. Si yo me encontrara, dice, o me encontrara Jesús a mí, puedo tener, dice, vista. Tener esa fe que Jesús puede dar. Es los dos ojos, ¿no? La vista. Esa certeza tenía que Jesús
puede ayudarme, dice. Porque en cambio la gente, ¿qué hacía Bartimeo? Se hacía una burla. Nadie lo quería escuchar. Es cierto, ¿no es cierto? Cuando una persona hace mendigo con su ropa sucia y no está aseado bien, un pobre que no tiene trabajo, no ve, es un ciego, despreciado por la gente, hermanos. A veces se hace la burla. Por eso él un día dice, Jesús me puede ayudar. Me puede, dice Jesús, me puede ayudar. Entonces esa fe tenía Bartimeo. En esta tarde nosotros, quienes estamos acá, esa fe tenemos que tener. Mi esposo va a ser sano como Ezequías. También Grover en esta tarde, tu mamá, dile, va a ser sana a través de los tratamientos. Quizás no va a entrar a la cirugía. Tenemos que decir, Señor, ¿cuál es tu voluntad, Dios? Entonces, como este Bartimeo, tenemos que nosotros tener esa fe en esa tarde. Lo que juega el papel importante, la fe. Si usted no tiene fe, no puede recibir. Pero si usted deposita esa fe a Dios, puedes. Dios nos puede bendecir en esa tarde. Entonces acá, Bartimeo era una persona despreciada. Su actitud clamó al Señor. Pero era perseverante este Bartimeo. ¿A qué me refiero perseverante? No se rendía, hermanos, cuando le insultaban, cuando le impedían. Porque al Bartimeo, la gente, los mismos discípulos que estaban acompañando a Jesucristo, le impedían que se acercase a Jesús, el Bartimeo. Pero Bartimeo no le hizo caso. Era persistente, era perseverante, hermanos, hasta encontrar al Maestro. Ahí hay otro papel importante. Nosotros debemos ser perseverantes, seguir clamando a Dios incansablemente. No decir, Dios no me escucha hasta aquí, entonces voy por otro rumbo, busco otras cosas. Seremos perseverantes. Si usted hoy no va a encontrar la respuesta, sigue orando. Sigamos clamando misericordia a Dios. Bartimeo nos enseña que era perseverante. No se rindió. Por más que decían, no te acerques al maestro, él no hacía caso. Sí que estaba acercándose al maestro. Con más fuerza. Eso es lo que nos enseña Bartimeo. Perseverancia. Continuo. Gritando. Por su perseverancia ha sido escuchado. Por su clamor, por sus gritos que gritaba. ¿Qué gritaba Bartimeo? Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Así gritaba, hermanos, hasta que escuche Jesús. Porque era pues miles de personas que estaban caminando junto con él. Era difícil hacer escuchar su voz, pero él gritaba. Mire, hermanos, nosotros hoy hablamos con Dios, pero Bartimeo, para que Dios escuche, para que Jesucristo escuche su clamor, gritaba. ¿Grito qué es? Una voz alta, ¿no es cierto? Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Hasta que Jesucristo escuche, y Jesucristo ha escuchado esa voz. Dice, ¿quién? ¿De dónde es ese grito? ¿Quién está clamando? Y hace llamar, hermanos, al Bartimeo. ¿No? ¿Qué más dice? Su aceptación. El Señor lo llamó por su perseverancia, por su fe que tenía Bartimeo. Jesucristo hace llamar a ese ciego.
Tráiganmelo a ese, dice, a ese ciego que está clamando, que está gritando. Tráiganlo. Llámenlo. Y han llamado al Bartimeo, ¿no? ¿Qué más? Y ha encontrado su sanación. Jesucristo, perdón, el Bartimeo. Bartimeo, cuando le llamó, cuando se encontró con Jesús, se ha hecho una entrega total. Una entrega total en las manos del Señor. Él no decía, a ver, Jesús, por ahí me sana. Por ahí me da solamente uno. Por lo menos estará bien, no importa. Él pedía una sanidad total. Una entrega total. Así se acercó a Jesús. Entonces, hermanos, y eso es lo que nos enseña esos versículos que vamos a dar lectura. A ver, vamos a dar lectura. Dice, ya están en la Biblia, ¿no ve? Con la mano, en la mano. Versículo 46 dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Estaba en la calle sentado. ¿Qué estaba haciendo en la calle? Estaba mendigando, estaba pidiendo limosna, estaba pidiendo dinero. Así estaba, mientras estaba acercándose con la multitud del maestro, y entonces él está mendigando en la calle. ¿Quién había sido su papá? Timeo, un nombre muy extraño, ¿no? Timeo. Él era su papá del Bartimeo. Versículo 47 dice, y huyendo, que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces. Miren, cuando ya estaba acercándose, porque era ciego, él no ha visto, hermanos, lo que está viniendo Jesús. ¿Cómo se informó, hermanos, que Jesús está acercándose? A través de su oído. Porque cuando viene, hermanos, multitud de personas, ¿cómo vienen? Que sean con pasos, con música, hablando con aplaudidos. Entonces él estaba escuchando con su oído que Jesús ya se está acercando. Ya está escuchando oídos, hermanos, voces que están hablando. Y así, entonces, él se da cuenta que Jesucristo está acercándose. Cuando se está acercándose, ¿qué hace? Empieza a clamar, empieza a dar voces. Por ahí, si por ahí pasa directo, entonces antes que llegue a su lugar donde está, él está dando voces. ¿Qué dice? Oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Este era el mensaje, lo que estaba pidiendo Bartimeo. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Estaba dando voces. ¿Y esto qué nos enseña? Nosotros en esta tarde, así también en oración, y nuestras súplicas, nuestras peticiones a Dios a través de la oración, así tenemos que insistentemente, perseverantemente, hermanos, tenemos que estar pidiendo, dando esas voces, Señor, ten misericordia de mí, hasta que Él nos escuche. Bartimeo, su clamor, su voz ha sido escuchado. Y entonces en esta tarde, hermanos, ese dice, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Así estaba gritando, no sé cuántas veces dio esa voz. Y muchos, dice, pero escuchen el 48. Y muchos le reprendían, ¿para qué?
callase. ¿Quién, hermanos, impidieron esto? La gente. No quería que grite así. No quiere la gente, hermanos, que Bartimeo dé voces así para Jesús. Le impedían, hermanos. Es como hacer callar, cállate. No grites. Cállate porque el maestro está viniendo. Como a los niños, ¿no es cierto? Como cuando Jesucristo estaba con los niños, ¿qué decía? No le impidáis a los niños, dejad venir a mí, ¿no? Igualito pasó, hermanos, con Bartimeo. Le impedían a la gente que no se acercase a Jesús, que no le voces diciendo, hijo de David, ten misericordia de mí. Otros seguramente hayan insultado, ciego, cállate, porque más te está viniendo. Así, insultando, no sé qué palabras hayan dicho al Bartimeo. Pero Bartimeo no se dejó vencido. Sí que estaba clamando, por más que tapen la boca, ¿no es cierto? Pero no la han tapado. Pero sí que estaba dando voces. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le impedían para que callase, pero él clamaba mucho más. Pero ¿qué les está enseñando? Cuando le impedían la gente, mucho más gritaba Bartimeo. A veces en nuestras oraciones, el Satanás, el enemigo te dice, ya no ores. Otros nos dejamos convencernos con el enemigo. Pero Bartimeo no se dejó convencerse con la gente. Cuando le impedían, más gritaba, más voces daba a Jesús. Y entonces acá hace lo que nos dice la Biblia. Ten misericordia de mí. Entonces, por su perseverancia, por su fe que tenía Bartimeo, versículo 49 dice, entonces Jesús, deteniéndose, ¿qué ha hecho Jesús? Mandó llamarle y llamaron al ciego. Mire la insistencia de Bartimeo ha sido escuchado, hermanas. Y Jesús le dice, traigan, llámenlo, dice esa persona que está dando voces, esa persona que está pidiendo misericordia, tráiganlo. Y entonces, hermanos, no sé si serán los discípulos, será personas que estaban en esa multitud. Acá la Biblia no nos menciona. Seguramente debe ser uno de los apóstoles, ha ido a llamar, a traer al Bartimeo, ¿no? ¿Qué dicen cuando le encuentran al Bartimeo? Diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. ¿Quién estaba llamando? Jesús. Ten confianza, levántate, te llama el Maestro. Cuando escuchó esta palabra dice, el Bartimeo, el ciego, ¿cómo se haya sentido cuando se le acercaron, ¿no? Como el pastor y puede acercarme, el pastor Francisco, te llama, ten confianza. Ya por fin el Bartimeo dice, sí, Jesús me ha escuchado mi voz. Lo que estoy pidiendo, Jesús me escuchó mis voces. Entonces debes sentirse, hermanos, feliz ese momento, que muy pronto se va a encontrarse en segundos con el Jesús. El versículo 50 dice, él entonces, arrojando su capa, lo que decía hace rato, ¿no? Se levantó y vino a Jesús. Ese versículo 50, ¿qué nos enseña?
quizás la capa, lo que estaba vestido, lo que estaba puesto en su cuerpo, era un ídolo. Ya era su ídolo. ¿Por qué no se sacaba su capa? Porque la gente a través de su capa reconocían que era Bartimeo. Ahora, si se sacaba su ropa, hermanos, su capa, su abrigo, se ponía con una chompa, con un, no sé, con un saco, quizás ya no lo reconocían. Pero ya era ídolo, hermanos, su abrigo, lo que estaba puesto en Bartimeo. ¿Por qué arrojó, hermanos, Bartimeo? Es como decir, ídolo, tú lo que me estabas dominando, lo que me estabas explotando, te dejo. Se sacó su abrigo, le arrojó, hermanos, sin compasión. Ha botado ya. Ese abrigo ya no va a pertenecer a él. Le arrojó. Dice, hasta luego. Hasta aquí, abrigo. Ya no eres mi abrigo. Se sacó, le botó, le arrojó. Le despidió ese abrigo. ¿Por qué le despidió? Porque se va a encontrarse con Jesús. Ese Jesús que va a dar vista. Con él va a encontrar, es como decir, hasta luego, hasta aquí. Hoy estoy haciendo mi encuentro, mi consagración con mi maestro. Jesús me va a dar ojos, la vista. Capa, abrigo, Dios no me dio vista. Me has esclavizado, me has hecho caminar mendigando. Hasta luego, le arrojó, hermanos, la capa, su abrigo. Y así, sin abrigo, Bartimeo se acerca. No, él entonces arrojó su capa, se levantó y vino a Jesús. Versículo 51 dice, Jesús cuando ya se acerca, cuando llega ya a los pies del maestro, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Con esa palabra dulce, con esa palabra de amor, le dice al ciego, al Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? En otras palabras, ciego, ¿qué quieres que yo te haga? ¿Qué quieres que te dé? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesidad tienes, hombre? Le preguntan, ¿qué necesitas? Y en esta tarde, amados hermanos, nuestro maestro también nos pregunta a cada uno de nosotros, a mí y a ustedes, hijas, hijos, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo les dé? Lo que estás pidiendo desde el día viernes, hoy puede ser, Señor, como Bartimeo. Bartimeo, ¿qué estaba pidiendo? Estaba pidiendo la vista. Dice acá el versículo 52. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Creo que no les he terminado, ¿no? Cuando decía, ¿qué quieres que hagan? Y el ciego le dijo, ¿qué le decía? Maestro, que recobre la vista. Y entonces acá están conversando, ¿no? Jesús dice, hombre, ¿qué quieres que haga? Y el ciego dice, que recobre la vista. Ese era su pedido, su clamor. Y entonces le entrega inmediatamente. ¿Cuántos días hacía esperar al ciego? Inmediatamente, hermanos, al ciego, ese rato mismo, hermanos, le da vista, hermanos. ¿Qué le dice? Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado, y enseguida recobrió la vista. Porque para recibir esta vista,
Bartimeo tenía esa certeza, esa fe, que Jesús va a obrar. Y Jesús ha hecho. Entonces, hermanos, este milagro, lo que ha hecho Jesús con el Bartimeo, es el mismo maestro que dio la vista al Bartimeo. Es el mismo maestro que añadió 15 años a Ezequías. Es el mismo Dios que sanó su llaga de lepra al general Naamán. Es el mismo, hermanos, en esta tarde, hermanos. ¿Por qué no como Bartimeo podamos acercarnos a Dios, Señor? Eres el mismo Jesús que has dado vista al Bartimeo. Es el mismo Jesús que has añadido 15 años a tu hijo Ezequías. Eres el mismo Dios que ha sanado su lepra al general Naamán. Señor, ten misericordia de mí. Porque en esta tarde podamos gritar las voces de oración. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Clamemos en esta tarde. Oremos con esa fe, con esa certeza. Hoy mismo, como a Bartimeo, podamos recibir, hermanos, la respuesta. Nos pregunten esta tarde, Egiptos, ¿qué quieres que yo haga? Díganos ustedes, ¿qué necesitas? ¿Para qué estás ayunando? ¿Para qué estás, hermano, orando en esta tarde? Dile, Señor, yo necesito sanidad. Yo necesito, Señor, perdón de mis pecados. Señor, yo necesito la santidad. Señor, yo necesito consuelo. Otros dirán, Señor, necesito tu presencia. Necesito, Señor, tu poder. Necesito, Señor, esa fe. Lo que tenía Bartimeo. Hermanos, en esta tarde vamos a orar. Vamos a orar por todos los enfermos. Familias que están afligidas. Hermanos que están buscando el perdón de pecados. Hermanas que están buscando la santidad, la purificación. Díganlo hoy, como Bartimeo. Jesús, necesito que mi alma sea salvo. Hablemos con Dios en ese momento. Vayamos a los pies del Maestro. Que Dios en esta tarde, a cada uno de nosotros, nos bendiga con su misericordia. Muchos en ese día seremos sanados. Muchos vamos a encontrar la respuesta hoy. Hoy, hermanos, no esperes. Hoy vas a encontrar. Dile al Maestro, Señor, hoy quiero encontrar. Ayúdame. Díganlo como Bartimeo. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, hermanos, en esta tarde vamos a orar por la hermana Teodora, vamos a orar por el hermano David, por la hermana Felicidad, vamos a orar por el pastor Samuel y por todos los enfermos. Vamos a orar por los pobres. Vamos a orar por todos los enfermos que están en los hospitales, en las clínicas. Almas que no conocen al Señor. Vidas que están cargados, oprimidos con esa carga. Hoy serán desatados esas ataduras. Y esa carga de opresión, hoy vamos a dejar a este lugar. Hoy tenemos que salir de esta casa de Dios, libres, sin dolor, sin cargas, sin ligaduras, sin ataduras. Vamos a salir libres en esta tarde, gozosos y felices. Que Dios en esta tarde nos bendiga. Vamos a orar, hermanos y hermanas. Oremos, vayamos a los pies del Señor.